Hola amigos, bienvenidos una vez más a Balón Dominado. Y bueno, la verdad que la Real Sociedad ya está certificando su ingreso a Champions, pero la zona baja está cada vez más apasionante, con derrotas, con triunfos, y se van pasando uno a otro. A falta de 3 jornadas arde en la zona baja. Por eso es muy interesante hablar con Marcos López Aragón, a quien le doy la bienvenida, para, bueno, una especie de también de homenaje a la temporada de la Real Sociedad, analizarla, lo que está haciendo estos 36 partidos que lleva, y también analizar lo que está sucediendo abajo. Hola Marcos, buenas noches y bienvenido como siempre. Hola, ¿qué tal, Gustavo? Sí, pues hemos tenido un partido que confirma esa candidatura plena de la Real Sociedad para esa plaza Champions, que parece tener cada vez un poquito más cerca a falta de certificar. Veremos mañana también el resultado de Villarreal, que es su rival directo para esta plaza. Y bueno, pues bien es cierto que el espaldarazo de la victoria en el Camp Nou, seguramente imprevista, pero también que tiene cierto sentido por el hecho de que el Fútbol Club Barcelona ya ha conquistado la Liga. Ya estamos viendo también el traspiés que está teniendo en este mismo momento contra Real Valladolid. Y esto habla muy bien también de los equipos que todavía tienen cosas en juego, como hoy era el Almería en el Real Arena, que no ha vendido para nada barata su piel. Sí, tal cual. Pasaron dos hechos, digamos, determinantes en el primer tiempo. Primero la lesión de David Silva muy temprano y el ingreso de Brais Méndez. Y luego la expulsión, ¿no? La expulsión en la roja directa de Luis Suárez, y eso sin ninguna duda condicionó el planteo de la Almería, que le estaba costando salir con 11, con 10 se le hizo muy difícil sostener el ataque Yuri Urdin, ¿no? Sí, el plan de partido que tenía Rubi en San Sebastián hoy era muy inteligente. De hecho, creo que Rubi está haciendo una temporada meritoria, siempre se ha caracterizado por hacer jugar bien a sus equipos. Yo recuerdo, y me da un poquito de pena, aquella etapa en el Real Betis donde considero que no se tuvo demasiada paciencia con él, pero es un entrenador que se caracteriza por apostar por un buen juego, independientemente de que normalmente dirige equipos que no tienen un grandísimo potencial. Y hoy el plan de juego en Anoeta era muy inteligente, porque apostaba por una línea muy compacta, con un 4-2-3-1 muy claro, que además era perfecto para contrarrestar el 4-3-3 con el que sorprendentemente se viene desempeñando la Real Sociedad en este tramo final de liga, que yo creo que es más bien por una cuestión de un factor sorpresa. Es decir, la Real acostumbraba a jugar durante esta temporada con ese 4-4-2 con el centro del campo en rombo, pero seguramente Imanol Alguacil tenía prevista esta modificación de última hora para el tramo final de temporada, precisamente para dificultar esa labor de scouting de los rivales. Sí, sí, así es. Y te pregunto, ¿por qué le cuesta tanto? Hasta podríamos hacer un programa después cuando termine la temporada analizando estos hechos puntuales. ¿Por qué le cuesta tanto a los recién ascendidos permanecer en primera, ¿no? Ascienden y siempre la primera temporada es de salvación, ¿no? La temporada anterior ascendieron Almería, Valladolid y Girona. Girona está haciendo un temporadón, pero Almería y Valladolid están ahí peleando punto a punto, ¿no? ¿Por qué sucede eso generalmente? Yo tengo claras que hay dos cuestiones que van imbricadas una con la otra, aunque a veces puedes tener una de las dos y no resultar suficiente. Yo creo que hay dos cuestiones. Una es el nivel general del equipo, es decir, la calidad, lo que llamamos calidad, ¿no? Calidad que es de todas las líneas, es decir, tanto de la línea defensiva, donde vamos a incluir la portería y la defensa, y la ofensiva, donde incluiríamos la generación de juego, el centro del campo y la delantera. Ese es uno de los primeros problemas. Suele ocurrir que los equipos recién ascendidos tienen problemas para apuntalar sus equipos a nivel cualitativo de cara a la exigencia de la primera división española. Y la segunda, que creo que es una cuestión que no le falta a la Almería, que no le falta al Girona, y que creo que es la razón fundamental por la que van a sellar
su permanencia en la categoría es el gol. Es el gol. Normalmente cuando te ves obligado a luchar por los puestos de permanencia, yo normalmente siempre digo que desciende el que menos gol tiene y el que es más ingenuo. Es decir, el que tiene menos experiencia en verse en esas dificultades, en esa tesitura de tener que ganar, etcétera, ¿no? Y el gol es decisivo. De hecho, hombre, si te lo paras a pensar, un equipo que empieza con una delantera formada por Umar Sadik y Dargui Ramazani, luego venden a Umar Sadik, pero se termina consolidando con el paso del tiempo Lázaro Vinicius, Luis Suárez cedido por Olympique de Marsella. Creo que son argumentos más que suficientes para que la Almería permanezca en la primera división. No sin dificultad, porque lógicamente, sobre todo en el aspecto defensivo, tiene jugadores muy solventes en el juego aéreo, pero quizá no tanto en los giros y en la velocidad para hacer frente a los regates de los atacantes de la primera división, pero creo que por nivel de juego y sobre todo por gol, el Almería al final pues creo que va a permanecer en primera con merecimiento, vamos a decirlo así. Sí, porque, y refuerzo lo que tú dices, porque es una campaña bastante rara la de la Almería, porque tiene los mismos empates que el segundo, el Atlético de Madrid, 6 empates, pero tiene 11 victorias, o sea, y solo una victoria como visitante, o sea, ganó 10 partidos como local, o sea, se hace fuerte y con gol como tú dices. Le quedan 2 partidos y contra rivales directos, contra el Valladolid y el Español. ¿Crees que se salva, que no se estaría metiendo en problemas con estos 2 partidos con rivales directos, ¿no? En problemas está, y de hecho, toda esta experiencia, digamos, toda esta vivencia que está teniendo el Almería en su regreso a la Liga, pues tiene sentido. Es decir, al final son apuestas. Nadie te garantiza que metiéndote en tu propio área, parapetándote y fiándolo todo a la contra, te vas a salvar, y nadie te garantiza que jugando abierto o con una propuesta de buen pie, como generalmente tiene la Almería, también vayas a tener éxito. Rubí representa una mezcla, es decir, si lo comparamos con modelo Pezzolano en el Valladolid, juego defensivo, con el modelo Pepe Bordalás en Getafe, defensivo, con Luis García en el Español, que no sabemos todavía qué modelo representa y que creo que eso es un factor fundamental que puede dar con el Español en la segunda división. Dentro de esa amalgama, digamos, la que más confianza me da, pero con fragilidad, con riesgos, es la de Rubí con el Almería, porque es quizá la más equilibrada. Perfecto, sí, sí. Bueno, seguiremos ahí analizando estos últimos 2 partidos que son muy apasionantes. Y volvemos para la parte alta de la tabla. Y la verdad que, bueno, ya lo hemos analizado varios partidos, pero la temporada de la Real Sociedad es magnífica, ¿no? Es fabulosa, con puntos altos. Lenormand, que suena para ser citado por Luis de la Fuente, Zubimendi, que suena para el Barcelona. David Silva, Brais Méndez, Sorlot, la verdad que un equipo muy fiable, ¿no? Es un equipo muy fiable, es un equipo camaleónico que ha jugado de diferentes maneras a lo largo de la temporada, que ha tenido momentos de un perfil más defensivo, más áspero, porque andaba plagado de lesiones, y con lesiones además que se le han acumulado precisamente en la parte ofensiva, en la producción goleadora. Recordemos que Oyarzábal volvió en Nochevieja, pero el primer partido que jugó de titular ya fue a mediados del mes de enero. Carlos Fernández también, con esos problemas que ha tenido graves y además consecutivos, que no le han permitido tener continuidad. La lesión de Umar Sadik, al que prácticamente la Real no ha podido disfrutar a pesar de ser una de las grandes inversiones del club donostiarra. Tiene muchísimo mérito,
por todo, ya no solo por la fiabilidad, sino también por el modelo de juego, por la apuesta de la cantera, por una gestión sostenible liderada por un arquitecto fantástico como es Roberto Olave. Es un proyecto de cantera y de buen juego, que ha tenido momentos para todo y que merece la plaza de Champions más que nada porque apuesta por jugar bien, es decir, porque sostiene la propuesta a pesar de las dificultades, modifica cuando tiene que modificar para sacar puntos, que eso quizá es lo que a la Real Sociedad le venía faltando en los últimos años, es decir, coincidíamos todos en que jugaba muy bien, pero que no era lo suficientemente sólido en momentos puntuales de los partidos para decantar la balanza a su favor. Seguramente este año ha valorado más los empates que otros años, partidos que por ahí podían haber terminado en empate les costaba la derrota, y seguramente esos puntos de más, entre comillas, que ha podido cosechar la Real Sociedad, teniendo una vertiente un poquito menos brillante, vamos a decirlo así, pero más consistente y más equilibrada entre momento ofensivo y defensivo, es lo que le ha dado, lo que le puede llegar a dar próximamente el boleto de Champions League. Sí, y aparte, bueno, volver a Champions después de varios años, eso le va a dar dinero, le va a dar difusión y los futbolistas seguramente va a llegar a alguno. ¿Qué crees qué parcela podría reforzarse de cara a la próxima Copa de Europa? Pues yo creo que hay varias posiciones que son clave. Una es los laterales, y sin desmerecer, por supuesto, lo que tiene la Real Sociedad, pero creo que Gorosabel, Diego Rico, Allen Muñoz, no me termina de cerrar, por lo menos de manera consistente, para afrontar una temporada con varias competiciones y con la exigencia de la Champions League. Entonces creo que los laterales tienen que ser reforzados. También va a necesitar algún interior de calidad, porque lógicamente David Silva no es un jugador hoy en día al que se le pueda cargar de partidos o sobrecargar de partidos. Y en el tema de la punta de ataque yo creo que no, más bien por el hecho de que Carlos Fernández va a seguir, Umar Sadik, Sorloz, bueno, veremos lo de Sorloz también cómo queda, pero creo que en la punta de ataque, teniendo en cuenta que Cubo puede jugar de delantero centro, que Mikel Oyarzábal puede jugar de delantero centro cuando Imanol Alguacil apuesta por el 4-4-2, no creo que sea prioritario. Lo que sí que veo son los interiores y los laterales. Perfecto. Buenísimo, Marco. No sé si te quedó algún apunte, pero ya hemos analizado la brillante campaña de la Real Sociedad y el trabajo arduo que le queda a la Almería porque está en serios problemas de permanecer en primera. Veremos a ver, lo que pasa es que, bueno, a ver si con el paso del tiempo la gente se mantiene más tranquila, porque yo el otro día estaba pensando y miraba a la parte baja de la tabla y bueno, al final, fíjate, Pacheta, cuando destituyen a Pacheta al Real Valladolid, no estaba en una situación tan grave como para una destitución, y es un volantazo terrible en la manera de gestionar, en el perfil del entrenador, en el modelo de juego, en muchísimas cosas. Y bueno, pues ahora probablemente pues le ganan al Barcelona y tienen un soplo de aire, pero creo que a veces, no siempre, pero a veces tiene premio en la tranquilidad, y por ejemplo, Rubi, pues podían haberle despedido en un momento de la temporada y no lo han hecho. Y seguramente va a tener premio, y quizá por ahí otros equipos que han destituido entrenadores son los que probablemente van a caer a la segunda división. Es decir, yo creo que llega ya un momento en el año 2023 que creo que debemos desmitificar ciertas historias del fútbol mal contadas, y una de ellas es que los cambios de entrenadores
tienen resultados positivos. Yo creo que estadísticamente, lo que pasa es que esto es como cuando hablamos de otras cosas y yo te digo, joder, Gustavo, si alguien sacase la estadística de los cambios, del porcentaje de cambios de entrenador que hayan tenido resultado positivo en equipos de búsqueda de permanencia, seguramente el saldo sería tremendamente negativo. Sí, coincido. Que arrancan bien, motivados y luego vuelven a su statu quo. Bueno, Marco, buenísimo, excelente el análisis como siempre y bueno, estaremos atentos al fin de semana porque todavía se está jugando mucho en la Liga de España. Un fuerte abrazo. Otro para ti, Gustavo. Chao, chao.